Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Pues antes de empezar, quiero comentarles que es posible que ya en muchos escenarios, en muchos momentos y de acuerdo a sus ejercicios que adelantan de investigación, pues hayan escuchado cómo redactar objetivos, cómo plantear el problema de investigación, pero a veces es bueno como escucharlo de varias voces, en varios momentos y de varias formas para ir interiorizando dos aspectos importantes de un proyecto de investigación o de un ejercicio investigativo, que es precisamente ese inicio del planteamiento del problema, cómo redactar objetivos, que a veces es nuestro dolor de cabeza, porque estos dos puntos de un ejercicio de investigación dan la pauta para el diseño metodológico y propiamente para los resultados. Y de hecho, es lo que más revisan los evaluadores cuando uno expone sus ejercicios, ¿cierto? De investigación. Entonces es probable que algunas cositas ya ustedes las sepan, otras probablemente no las habían mirado de esa perspectiva, de esa forma. Entonces voy a intentar hacerlo como muy específico para que podamos como clarificar y llevarlo a cabo dentro de nuestros ejercicios. Bueno, me presento, mi nombre es Valentina Bernal Pérez, de profesión soy pues psicóloga, magíster en educación y especialista en técnicas de investigación en ciencias sociales. Y actualmente pues pertenezco en estos momentos a la Universidad Uniclaretiana en el programa de trabajo social. Estoy allí pues digamos como impartiendo. Y antes pues mi experiencia ha estado un poco también en otra institución de educación superior y en todo el proceso de atención a la diversidad en instituciones educativas públicas del departamento de Caldas. Y hoy pues voy a compartir con ustedes algunas cositas que sé al respecto de investigación. Para iniciar, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, ahí están viendo mi pantalla. Bueno, para iniciar, para que podamos aquí un poquito como centrar la atención y de pronto quienes no han despertado un poquito lo podamos hacer también. Este es un ejercicio muy sencillo de estimulación cognitiva que ayuda también a focalizar la atención. ¿En qué consiste? Consiste pues en hacerlo, se puede hacer de dos formas. La primera es leer la palabra tal cual como está escrita, ¿cierto? Allí el color, la palabra como está escrita. Y la segunda forma es decir el color con el que está escrita la palabra. Son dos formas de hacer este ejercicio. No sé de pronto de los presentes quién se anima. Se me perdió la barrita del... Allá. ¿Quién de pronto se quiere animar de los 20 participantes que hay aquí en estos momentos? ¿Quién se quiere animar a hacerlo? Profe, buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, ¿Puedo iniciar con cualquiera o sí, tú puedes indicas? Sí. hacerlo de las dos formas, tú eliges la que desees. Bueno, lo voy a hacer leyendo la palabra. Ok, perfecto, dale. Listo, entonces dice, voy a empezar de arriba hacia abajo. Ujú, Amarillo, verde, amarillo, negro, negro, azul, verde, verde, rojo, azul, 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 verde, negro, rojo, amarillo, rojo, negro, rojo, amarillo. ujú. Muy bien, Javier, muchas gracias. ¿Y Bueno, quién se profe. atreve de pronto de hacerlo de la otra forma? La otra forma es un poquito más compleja, requiere pues como de un nivel cognitivo un poquito más alto, pero por eso se trata de estimular como tal nuestra cognición, nuestra mente, nuestra atención. ¿Alguien se atreve de pronto? Listo. Vamos a hacer este otro. Este otro también es un ejercicio de estimulación cognitiva. ¿Y en qué consiste?
Cada uno va a elegir una gráfica de las que ve allí en pantalla, ejercicio 1, 2, 3, y va a intentar replicarla allí en sus cuadernos de apuntes, en sus agendas, pero con su mano no dominante. Es decir, si escriben con la mano derecha, van a replicar una de las figuras con la mano izquierda y viceversa. Si escriben con la mano izquierda, pues entonces van a realizar la figura, la van a replicar con su mano derecha. Entonces, 30 segunditos para este ejercicio. Recuerden que solo eligen una y la idea es hacerlo lo más rápido posible. Y pues quien nos quiera compartir cómo le fue, qué tal le quedó la figura, si fue fácil, se hizo un poquito complejo. De pronto algún compañerito de los que está aquí nos quiere compartir. Si lo lograron hacer, si no, no hay problema tampoco. Listo, parece que no. Vamos entonces a iniciar. Como les decía y pues como les decía al inicio y como dice el correo, vamos a ver algunos aspectos importantes y puntuales de un planteamiento del problema, cómo redactar objetivos y cómo estos dos aspectos nos llevan precisamente como a crear o cuál es el tipo de artículo que nosotros queremos proyectar, realizar y precisamente pues mostrar los resultados al respecto, ¿cierto? Como sé que ustedes, digamos, ya han adelantado algunos ejercicios de planteamiento de problemas y demás, entonces, pues quiero como empezar por allí, por hacer este ejercicio. En pantalla ustedes están viendo tres planteamientos de problema diferente. De acuerdo al conocimiento que ustedes ya tienen, de acuerdo pues como a esa experiencia en semilleros de investigación, en grupos de investigación y en ejercicios de plantear proyectos, anteproyectos y pues artículos como tal de ejercicios investigativos. ¿Qué características tienen cada uno de estos problemas que están allí planteados? Podemos decir que están en condiciones aceptables para hacer un buen planteamiento del problema, que les hace falta de pronto. Conversemos un poquito allí al respecto. ¿Quién se anima? El primero dice, ¿cuáles serán las necesidades de formación de alto nivel de las empresas constructoras medianas y grandes de la zona centro del país? El otro es determinar los problemas de producción de las empresas constructoras. Y el otro, medir el valor del capital humano en empresas constructoras medianas de la comunidad colombiana. Empecemos por el primero. ¿Cuáles serán las necesidades de formación de alto nivel de las empresas constructoras medianas y grandes de la zona centro del país? ¿Alguien quiere hablar? Que se me pierde la barra de... Adriana, hola, ¿nos vas a compartir? Hola, Adriana. Parece. Hola, Adriana. Bueno, te voy a silenciar nuevamente. Se te está activando el audio. Listo. ¿Quién de pronto quiere compartir? Adriana, hola. Pero por pensiones usted se muere y usted no tiene... Adriana, se le vuelve a activar el audio. Listo, ¿alguno de los que está quiere de pronto dar su aporte frente a estos planteamientos de problema? Chicos, ¿cómo los ven? Adriana, hola. Se le vuelve a activar el micrófono.
Listo, chicos, empecemos por el primero. ¿Cuáles serán las necesidades de formación de alto nivel? Qué pena con Adriana, pero si se le vuelve a activar el micrófono y no nos habla, pues ya tendremos como que, mira, ¿cuáles serán? Qué pena con Adriana, pero la verdad. Listo, chicos. Vamos a empezar con el primero. ¿Cuáles serán las necesidades de formación de alto nivel de las empresas constructoras medianas y grandes de la zona centro del país? ¿Ustedes qué creen? ¿Ese problema cómo está? Arriésguense, que estamos aquí en proceso de formación, entonces nada está escrito. También pueden decir, no, profe, no sé exactamente qué decir al respecto. Piensen un poquito también, digamos, como en esas formaciones al interior de los semilleros o en esos ejercicios de planteamiento del problema que ustedes han empezado a realizar, por dónde han empezado de pronto. Profe, Javier, adelante. aquí lo que se observa que nos están planteando en un primer momento, pues es un cuestionamiento, ¿no? Ujú, En el sentido de que hay un vacío de información sobre qué necesitan estas empresas para tener una formación de alto nivel, ¿cierto? ujú, Y nos está llevando a un sector digamos, de la industria, que son las empresas constructoras, pero solo vamos a hablar de las medianas y de las ujú, grandes. Es decir, que ujú. las pequeñas quedan por fuera. Y Sí. nos está también conduciendo a una zona del país que es la zona centro. Ujú. Es decir, Gracias. no vamos a hablar de todo el país, sino de una Ujú. zona en específico. Gracias, Javier. Allí Javier plantea un elemento importante, chicos y chicas, que no se les puede olvidar frente al planteamiento del problema, que ya lo vamos a ver, pero Javier lo toca, entonces lo vamos a mencionar desde ya. Y es el tema de ese tiempo y espacio, en tiempo, pues, digamos, años, temporal, espacio temporal, pero también ese espacio geográfico, es decir, dónde está digamos, un poco ubicado ese objeto de estudio, esa unidad de análisis o la población con la que se va a trabajar. Eso debe ser específico desde el pronunciamiento, desde el planteamiento del problema, especialmente desde la pregunta, porque eso de entrada también ya da como unas características propias de cuáles son esas digamos, como ese objeto de estudio, que es lo que yo quiero. Importante también que decía el compañero es que nos están, cuál es como esa variable o esa categoría, bueno, esto ya dependiendo como del diseño de investigación y la metodología que vayan a utilizar, pero de entrada aquí nos está diciendo que las categorías o las variables son esas necesidades de formación. Sin embargo, pues es muy amplio, sigue estando muy amplio. Necesidades de formación en torno específicamente a qué. Pueden ser necesidades de formación financiera, pueden ser necesidades de formación y capacitación, o necesidades propias referente a qué. Entonces, ahí ese problema hace falta como ponerle el apellido a esa categoría. También de entrada nos está diciendo por cuáles, precisamente nos da como esa respuesta, pero en dónde están esas necesidades de formación, ¿cierto? Que puede darnos como esa respuesta. Sin embargo, con el cuáles, y como dice medianas y grandes empresas constructoras del centro del país, puede que lo que busque la persona que va a plantear este problema o que va a hacer este ejercicio de investigación sea hacer como una comparación. Sí, bueno, cuáles son las necesidades de formación de las medianas empresas y cuáles son las necesidades de formación de esas grandes empresas.
El siguiente, determinar los problemas de producción de las empresas constructoras. ¿Qué creen que nos está conduciendo ese ejercicio? Determinar los problemas de producción de las empresas constructoras. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, pues no nos está diciendo dónde, ¿cierto? Empresas constructoras, ¿de dónde? Si son las mismas de la zona centro del país. ¿En qué tiempo? Tampoco nos menciona en qué tiempo. Entonces, a estos problemas planteados que están allí, que estamos viendo en pantalla, pues les hace falta, digamos, 3 aspectos a tener en cuenta. Primero, es el tema del tiempo cronológico, ¿cierto? Segundo, es en dónde están esas empresas constructoras. El primer ejercicio sí lo plantea en el centro del país, el segundo no. Y el tercero dice medir el valor del capital humano en empresas constructoras medianas de la comunidad colombiana. Este será un problema de investigación, un planteamiento de un problema, o a qué se les parece más. Medir el valor del capital humano en empresas constructoras medianas de la comunidad colombiana. ¿Qué creen ustedes? Se asemeja más con un objetivo, profe. Ajá, es cierto, ese parece más una acción, sí, una acción que yo tengo que realizar para llegar de pronto a un problema mucho más complejo. Esos son errores comunes que cometemos a la hora de plantear un problema de investigación, que son poco concretos, que son amplios y que no determinan específicamente pues como el espacio temporo geográfico o temporoespacial, valga la redundancia. Entonces, bueno, cuando a nosotros nos hablan del planteamiento del problema, dentro del planteamiento del problema hay varios elementos, que son los que ustedes están viendo allí en la pantalla: definición y delimitación del problema, las preguntas de investigación o las preguntas. En algunos ejercicios se usan también preguntas orientadoras que ayudan a complementar la pregunta grande de investigación, los objetivos, la justificación y dentro de la justificación los aspectos éticos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les hablen de planteamiento del problema, ya saben que el planteamiento del problema tiene estos elementos: la definición, las preguntas, objetivos y justificación, y dentro de la justificación los aspectos éticos. Aquí yo lo que quiero compartir con ustedes son algunos elementos importantes de la pregunta, específicamente del problema y la pregunta, y también elementos importantes de cómo redactar objetivos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante el planteamiento del problema? Porque partimos o podemos pensar que nuestra idea de investigación es grandísima. A veces hablamos, los estudiantes dicen, es que yo quiero investigar la delincuencia en Colombia. Bueno, pero entonces, ¿qué de la delincuencia? Exactamente, ¿qué de la delincuencia te llama la atención? ¿Qué aspectos quieres conocer de la delincuencia? Entonces ahí es cuando empezamos a definirlo y a delimitar el problema de investigación. Frente a esa delimitación, pues van apareciendo las preguntas, que son las que nos van a llevar a plantear esos objetivos, y los objetivos orientan nuestro diseño metodológico, nuestra metodología, que va a ser la guía para recolectar la información, para hacer todo el trabajo de campo, para poder llegar a esos resultados, a esas conclusiones, que en última son las que responden una pregunta de investigación. Entonces es como el dicho: si yo desde el principio no sé para dónde voy, entonces cualquier camino, cualquier bus me va a servir, porque voy a llegar entonces a cualquier parte. En cambio, si desde el inicio tengo por lo menos claro qué es lo que quiero, sí, qué es lo que quiero saber, pues allí hacia esa línea va a estar orientado todo el ejercicio como tal de la definición del problema, de los objetivos. Voy a saber incluso a qué tipo
de revisión de literatura voy a dirigirme, cuál me va a servir, cuál definitivamente no me va a servir. ¿Listo? Entonces, dentro de esos elementos del planteamiento del problema está la definición y delimitación. Allí es donde casi que hacemos como una caracterización de cuáles van a ser como esos objetos de estudio, esas unidades de análisis, esos límites teóricos. Lo que les decía ahorita es importantísimo el tema temporoespacial, ¿sí? Si una pregunta, digamos que no tiene esta característica, pues va a empezar, digamos, como a tener ese vacío en ese ejercicio investigativo, así aparezca por allá, digamos, como en el diseño metodológico, en los resultados como tal. Pero recuerden que cuando hacemos exposiciones, sustentaciones de de este tipo de ejercicios de investigación, el tiempo es corto y en ese tiempo tenemos que dar cuenta de todo, absolutamente de todo. Entonces, cuando un evaluador lee desde el título, que recuerden también que el título, la pregunta y el objetivo general son prácticamente iguales, solo que van redactados en forma ya sea de pregunta, con un interrogante o con una afirmación propositiva, o si estamos hablando del objetivo, pues inicia con el verbo en infinitivo. Pero de entrada, esos tres elementos del ejercicio investigativo deben ser similares. ¿Por qué? Porque son los que van a, digamos, darle cuenta o le van a dar la línea al evaluador de qué es lo que ustedes están hablando. Y de hecho, cuando uno los escucha, entonces uno ya empieza a decir, bueno, en el diseño metodológico, si su pregunta ¿cuáles? Entonces tendría que hacer un ejercicio descriptivo, entonces sus técnicas e instrumentos tendrían que ser estas. Entonces uno se va haciendo, digamos, como esa idea lógica de qué es lo que ustedes van a mostrar como tal. El otro elemento son las preguntas de investigación, como les decía ahorita, ¿qué es lo que yo quiero de esa idea que tengo? Ejemplo, volvemos pues al mismo, la delincuencia, pero ¿qué de la delincuencia en Colombia quiero saber? Y específicamente en quiénes, ¿cierto? En quiénes quiero estudiar la delincuencia. Y allí es entonces cuando empezamos a pensar que de toda esa categoría grande o de esa variable, de acuerdo pues como a sus ejercicios y a sus áreas del conocimiento de lo que yo quiero tener. Importante también características del problema que no los tenían los problemas iniciales que nosotros estábamos pues leyendo, ¿cierto? Y es que eran muy amplios, no afinaban mucho como ese problema especificando qué es lo que se quiere. Un problema de investigación tiene que ser específico, concreto y explícito. Es decir, que no dé pie como a ambigüedades o que no dé pie como a que sea demasiado amplio. De esta forma, entonces, hay que escribirlo en forma clara, precisa y que sea pues un poco concreta. ¿Para qué nos sirve el problema o el planteamiento del problema de investigación? Precisamente como para poder concretar esa idea. Partimos de una idea, en realidad partimos de un tema que nos llame la atención, luego ese tema se convierte en idea. Y en este sentido, entonces, la idea es muy general, a veces es compleja, a veces también surge de la realidad, de los contextos donde ustedes están, de preguntas que se hacen ustedes, de esas lecturas de contexto que hacen, de esa experiencia que ustedes también tienen, de acuerdo pues como a los diferentes roles que cumplen en la sociedad o las diferentes interacciones que tienen pues como con el entorno, ¿cierto? Otras veces también esas ideas de investigación surgen de estudios previos, pero esas ideas hay que concretarlas, hay que volverlo más específico para poder que nos podamos plantear los objetivos y mostrar los resultados. Si de entrada no hacemos como hacer esto más concreto, pues vamos a tener dificultades a la hora de hacer el trabajo de campo y a la hora precisamente también de mostrar esos resultados. Generalmente cuando hablamos del problema de investigación puede ser
una duda o una pregunta. De hecho, también hay ejercicios investigativos que parten como de una, no tanto como de una pregunta, pues un interrogante, sino precisamente de una afirmación que el investigador quiere refutar, comprobar o replicar o mirar si es viable y medible en otro contexto específico. Entonces, no siempre cuando hablamos del planteamiento del problema, estamos hablando de un interrogante. A veces hay ejercicios investigativos que se dan desde a partir pues como de una afirmación. A veces yo les planteo a los estudiantes que piensen como que el planteamiento del problema es como un puente. Así que uno empieza a caminar por ese puente teniendo una idea, perdón, en mitad del puente uno empieza como a hacerse todas las preguntas, bueno, pero esto sí es medible, esto sí es viable, ¿qué información tengo yo al respecto de esta idea que tengo? ¿Dónde se han preguntado lo mismo? Entonces empezamos a hacer como toda esa búsqueda que generalmente se hace antes de plantear el problema, como la búsqueda de antecedentes, el estado de arte, ¿cierto? Para poder llegar ya finalizando pues como el puente, listo, ya tengo mi problema, ya sé dónde estoy parado, ya sé dónde voy a ejecutar o cuál va a ser la ruta o el camino que voy a tomar, porque ya sé qué es lo que quiero saber. Listo. Pues algunos criterios importantes para el planteamiento del problema, ya se los he venido mencionando. Primero debe estar formulado pues como en una pregunta o como una proposición afirmativa, es decir, partir de otro estudio para comprobarlo, para refutarlo o para medirlo en otro contexto, en otra población, en otra unidad de análisis, sí, en otra unidad de trabajo, perdón. Y pues digamos que esa interrogante o esa proposición afirmativa debe tener implícitamente como esa posibilidad de medirse, es decir, de responderse o de verificarse. Las preguntas de investigación, pues digamos en sí mismas cuáles son sus características, que también se las he ido mencionando. Es yo qué quiero saber, qué quiero investigar. Dentro de esas preguntas de qué quiero saber o qué quiero investigar, pues obviamente me van a plantear una búsqueda, ¿cierto? Una búsqueda de qué, de una respuesta. De allí que entre más precisa, clara y concreta sea la pregunta, pues más precisa, clara y concreta va a ser la respuesta. A veces los estudiantes se complican muchísimo queriendo abarcar demasiado y pues eso se termina complicando el tema del trabajo de campo y sobre todo la presentación de los resultados. Entonces, es como el ejercicio sencillo de pensar, bueno, si yo hoy tengo que hacer el almuerzo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Luego, ¿qué información tengo en este sentido? ¿Qué ingredientes, qué materiales tengo para hacer el almuerzo como tal? ¿Cierto? Y de acuerdo a eso, entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? ¿Cuál va a ser el menú del día de hoy? Más o menos así funcionan también esas preguntas. ¿Yo qué quiero? ¿Qué información tengo y qué información debo buscar? Sobre todo también, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde voy a responderme esas preguntas? El tiempo y el espacio y el límite. Me disculpan si soy un poquito insistente en este apartado del límite de espacio y de tiempo, porque es un error muy común cuando uno lee preguntas de investigación. Desde el título uno dice, pero bueno, ¿en qué tiempo me está hablando? ¿En dónde me está diciendo que hizo la investigación? ¿Cierto? Y también las unidades de observación o llámese pues unidad de análisis, unidad de trabajo, en qué o en quiénes se va a hacer ese ejercicio de investigación. Miren todos los elementos que hay que tener presentes a la hora de
plantear y redactar, porque también una cosa es plantear el problema como tal y la otra es redactar esa pregunta ya final del ejercicio investigativo, que es la suma de toda esa estado del arte, de todas esas incluso estadísticas que se pueden buscar de acuerdo a lo que uno desea. Entonces, recuerden siempre qué, cuándo, dónde, en qué o en quiénes. Y estos elementos también aparecen cuando vamos a redactar objetivos, porque todo pues tiene su secuencia lógica, ¿cierto? Bueno, ya algunos aspectos importantes como para más como en términos subjetivos, ¿cierto? Es que sea motivante, es decir, que los ejercicios investigativos y las preguntas que ustedes se plantean sean motivantes para ustedes, que de cierta forma la respuesta también que van a obtener sea a veces una mejora del conocimiento o que ese conocimiento sea replicable o medible en otros contextos, o también que sea una nueva forma de usar una teoría, un método, una técnica, ¿sí? Una nueva forma de ver esos, digamos, como lo que ya existe, ¿cierto? Otros requisitos, pues como para esas preguntas, es que sea amplia, es que sea de cierta forma, pues contestable, ¿cierto? Que puedan responderse, que sea relevante, que sea ética, ¿cierto? Ética no solo con los medios que se va a usar para llegar a esa respuesta, sino también con todas esas posibilidades de también éticamente trabajar, pues hacer la recolección de la información, el trabajo de campo con quienes yo vaya a trabajar. Listo. Ah, bueno, aquí quiero hacer como una claridad también que es un, digamos, como un error muy común que hemos hecho todos en ejercicios investigativos, y es el tema de que a veces partimos como de que el planteamiento que nos estamos haciendo de un problema pues amerita ser resuelto, ¿cierto? Pero en ese sentido a veces creamos preguntas y objetivos mm, prácticos y se salen un poquito, digamos, como ese esquema de investigación, ¿cierto? Entonces allí les pregunto, ¿ustedes saben la diferencia entre investigación e intervención, por ejemplo? ¿Cuál creen que sería esa diferencia? Doctora, buenos días. Buenos días, te regalo el doctora. Bueno, muchas Mario, gracias. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Ok. Bueno, yo investigo cuando tengo una duda de algo o una hipótesis de algo y quiero Ujú, llegar a resolver esa hipótesis. ujú, Intervengo cuando voy digámoslo así, a analizar algo que ya está en contexto, algo que ya está procesándose, digámoslo así, y quiero mejoras o quiero cambios. Para mí sería esa la ujú. explicación. Gracias, Mario. ¿Quién da más? ¿Quién da más diferencia entre investigación e intervención? Se los pregunto porque a veces es un error muy común, sobre todo a la hora de redactar objetivos. Redactamos objetivos que van encaminados a la intervención y no a la investigación como tal. Entonces, obviamente, pues en un ejercicio de evaluación, de sustentación, no va a pasar como tal el ejercicio, ¿cierto? El compañero Mario planteaba dos elementos importantes que es como la diferencia más grande. Cuando hablamos de investigación, hacemos un ejercicio cognitivo de saber, punto. La investigación solo busca saber. ¿Saber qué? Saber algo muy específico de un contexto, ¿cierto? Dentro de ese saber, pues busca
hacerse las preguntas interrogantes sobre tal vez un aspecto no conocido de la realidad, ¿cierto? Entonces, la investigación que busca saber, mientras que la intervención lo que busca, su objetivo principal es la acción, es decir, el hacer. ¿Para qué? Para buscar, como decía el compañero Mario, procesos de transformación sobre una situación, un fenómeno o algo que ya está transcurriendo, ¿cierto? Generalmente la intervención pues debe partir de alguna dificultad, alguna discrepancia, algún tipo de, digamos, como de problemática, sobre todo social, ¿sí? Digamos que lo que no significa que un ejercicio de intervención pueda partir de un ejercicio de investigación. Generalmente es así. Sobre todo esto se parten de estadísticas de investigaciones que se hicieron anteriormente para poder tener esa base. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, la deserción escolar en el último año ha aumentado en un 20%, ¿cierto? Eso es una pregunta, ya es una respuesta pues de un ejercicio de investigación. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa información? Ya puedo pasar entonces a la intervención y preguntarme, bueno, entonces ya sé que ha aumentado en un 20%, ¿qué puedo hacer para sostener ese porcentaje de deserción o para empezar a disminuir ese porcentaje de deserción? ¿Cierto? Entonces, no sé si fue clara esta diferenciación. Porque ambos también pueden partir, digamos, como de una pregunta como tal, pero el foco de la respuesta, de los objetivos y de la pregunta es diferente. Recuerden, en investigación es conocer, saber, punto. En investigación es más, en intervención, perdón, es más práctico, es decir, allí buscamos el hacer como tal, la transformación de un proceso, de un contexto. En la intervención, por ejemplo, no siempre hablamos de una dificultad, como les dije ahorita, también se puede fortalecer un proceso porque lo que se busca es transformar o sostener de cierta forma. No sé si chicos y chicas fue clara esta diferenciación, de pronto la habían tenido presente en algún momento. Ya entonces cuando ustedes vayan a plantearse los objetivos sobre todo, pregúntense, bueno, este objetivo mío está haciendo relación a algo que yo quiero saber o está haciendo relación a una acción como tal. Bueno, supongo que entonces sí fue clara como esa diferenciación. Listo. Ah, bueno, aquí el ejemplo que les daba, generalmente el tema como tal del que todos partimos para hacer un ejercicio de investigación es demasiado amplio y en ese sentido entonces hay que empezar a delimitarlo un poco más, a definirlo más y sobre todo a establecer qué es lo que yo quiero saber. Entonces, la categoría grande es la delincuencia y allí vamos empezando entonces a ir definiendo, bueno, qué es la delincuencia, en dónde, ¿cierto? En dónde quiero saber la delincuencia como tal, qué de la delincuencia. Aquí hay un ejemplo, cuáles son las causas que originan la delincuencia en nuestro país como tal. Miren que eso ya lo hace más específico. Aquí ya me están diciendo que lo que quiero saber son las causas de la delincuencia. Bueno, esto ya se los he comentado. Generalmente, pues una pregunta de investigación es un interrogante o una proposición afirmativa sobre algo que se desconoce o algo que nuevo conocimiento obtenido o algo que se quiere también refutar, que se quiere medir o replicar en otros contextos, ¿cierto? Bueno, la mejor forma de describir qué es un planteamiento del problema es hacer una descripción
de la situación del objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y fines en torno al problema y el contexto del tema. Por eso en el planteamiento del problema utilizamos estadísticas, utilizamos lo que otros investigadores han hecho al respecto del mismo tema que yo quiero investigar, qué han dicho al respecto, en dónde se han hecho otras investigaciones al respecto, porque entonces eso le va a dar soporte al problema que nosotros estamos planteando y precisamente nos va a dar en dónde está, digamos, como ese vacío que recuerden puede ser un vacío conceptual, pueden ser replicar esa misma teoría, ese mismo método, esa misma técnica en otro contexto como tal. Entonces, aquí en el planteamiento del problema, todo lo que se haya dicho del mismo tema que yo quiero trabajar, las estadísticas que hayan al respecto, pues van a ser útiles para poder empezar a describir qué es lo que yo quiero plantear. Y recuerden que esa descripción, chicos, se hace en términos de qué es lo que quiero, cuándo lo voy digamos, como a medir, dónde, con quiénes voy a trabajar, quiénes me van a dar la información, cuál va a ser esa recolección de información, qué voy a utilizar para esa recolección de información y en qué o en quiénes. Entonces, estos elementos importantes, si ustedes están adelantando ejercicios de investigación, váyanse a su planteamiento del problema, léanlo y pregúntense si es claro qué quieren saber, cuándo, dónde, en qué o en quiénes. Si no es clara estas respuestas, pues como a estas preguntitas en la descripción que ustedes tienen, entonces hay que empezar a hacer algunas modificaciones al respecto. ¿Listo? Bueno, esto pues digamos que también se los he como comentado un poco. Ubicar el tema, tratar en un planteamiento del problema que implica, pues que el contexto se haga comprensible, pasar de lo general a lo particular, es decir, yo voy volviendo al ejemplo de la delincuencia. Ese es el tema general, es el problema general, pero lo particular sería lo que yo quiero saber, cuáles son las causas que originan la delincuencia. Generalmente nuestro tema es muy amplio, ¿no? Yo quiero, el tema mío es consumo de drogas. Bueno, pero entonces, ¿qué del consumo de drogas? Entonces allí empezamos como tal a hacer el ejercicio de ir pasando de esa categoría grande, de esa variable grande que es consumo de drogas, a lo que yo quiero saber. No quiero saber el consumo de drogas en adolescentes, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí viene la otra pregunta. ¿En qué forma o cómo en los adolescentes? ¿Cómo son sus relaciones familiares? ¿Cada cuánto consumen? ¿Qué tipo de consumo es? Consecuencias de ese consumo, en qué momento se intensifica el consumo, qué lo desencadena. Sí, miren la cantidad, infinidad, digamos, como de, de preguntas que podemos hacernos referente pues a un tema en particular. De ahí la necesidad de ir bajando un poquito, que sea como más sencillo y no solo particular, sino preciso también ese planteamiento del problema. Y si nosotros planteamos de manera concreta el problema, pues vamos a tener también claramente los límites o fronteras del problema a investigar. Esto es muy común cuando ustedes en las sustentaciones el jurado les dice, bueno, ¿y usted por qué no quiso o por qué no tuvo en cuenta investigar el consumo de drogas, por ejemplo, en las familias con hijos de consumidores? Entonces, ¿qué respuesta podrían dar ustedes allí, por ejemplo? No es que según el planteamiento del problema o el límite de esta investigación o la frontera de esta investigación, era conocer en qué momento se intensificaba el consumo de sustancias en los jóvenes. Y de acuerdo a la literatura, a la revisión
de la literatura, los antecedentes. Allí fue donde menos información se encontró más información, pero encaminada sobre todo a la venta, por ejemplo, más no al consumo propiamente dicho. Entonces, ese es, digamos, como el enfoque y el objetivo último de ubicar súper bien un tema no solo el tema, perdón, el problema de investigación. También útil, por ejemplo, si tienen un planteamiento del problema, leerlo y preguntarse qué elementos, datos o situaciones se relacionan allí. Si ustedes dan cuenta de hechos anteriores que guardan relación con el problema, es decir, estadísticas o volvemos al estado del arte, ¿cierto? ¿Cuál es la situación actual? Porque también es un error muy común que ustedes hacen juiciosamente y rigurosamente un estado del arte, pero no mencionan cuál es la situación entonces actual de acuerdo a ese tema, a esa idea o a ese problema como tal. Y tampoco hacen la relevancia del problema, porque recuerden que el planteamiento del problema conecta también con la justificación y en la justificación es donde se habla un poquito de esa relevancia del problema. Ya propiamente, pues como en la formulación, aquí es donde vemos específicamente cómo lo concretamos, precisamos y algo muy importante, lo enunciamos, es decir, cómo lo redactamos de manera que dé cuenta concreta, precisa de lo que yo quiero saber, ¿cierto? Entonces allí es donde la pregunta debe ser precisa, delimitada y también delimitada en espacio, tiempo y población. No sé, chicos y chicas, si tienen preguntas hasta allí. Les comparto que en el chat ya está la asistencia. Listo. Como les decía al inicio, hay dos formas como de hacer esa pregunta. Siempre hemos creído, perdón, ese planteamiento del problema, siempre hemos creído que es en forma de pregunta, pero también hay planteamientos del problema que son de forma declarativa o que salen de una afirmación como tal, ¿cierto? Entonces, esas son las dos formas para que lo tengan presente. Dependiendo también del nivel en el que ustedes se encuentren, es decir, si son ejercicios de pregrado, pues va a ser mucho más sencillo, digamos que el nivel que se pide en pregrado es responder una pregunta y generalmente esas preguntas son de, de diseño metodológico descriptivo, exploratorio y pues algunos de manera comparativa, ¿cierto? No tan compleja. En ejercicios posgraduales generalmente sí se pide que el planteamiento del problema sea de forma declarativa o que se parta de una afirmación, porque allí lo que se busca sobre todo es como refutar, complementar o dar cuenta de otra forma de usar un poco una técnica, un método o incluso pues una teoría como tal. Y esto es importante tenerlo presente a la hora precisamente de redactar también los objetivos. ¿En qué nivel estoy yo? ¿Qué me piden el sistema como tal? ¿Qué quiero yo también realizar y ejecutar? Eso no significa que ustedes en pregrado pues no puedan hacer otro tipo de ejercicios más complejos, sino que pues en investigación digamos que también se hace como esa caracterización para poder conocer y saber los límites de los ejercicios investigativos o hasta dónde llegan como esas fronteras investigativas, ¿cierto? De lo que yo quiero conocer. También es cierto lo que les decía ahorita, que puede ocurrir que la formulación del problema contenga más de una pregunta. Pues esto yo no lo recomiendo mucho, pero actualmente es muy visto que hayan varias preguntas en el planteamiento del problema. Lo importante es que estas preguntas pues tengan relación entre sí, es decir, que me vayan
a llevar como a responder esa pregunta principal o esa pregunta general. Y generalmente, valga la redundancia, las preguntas que yo me voy a hacer frente al planteamiento del problema o frente a la pregunta pues ya propiamente dicha, son los objetivos específicos que me van a ayudar a llegar a esa pregunta como tal. Ya hablando de la estructura propiamente de una pregunta de investigación, pues debe tener precisamente la variable o la categoría, ¿cierto? La unidad de estudio, es decir, en dónde, cuál va a ser la población, en dónde no, perdón, la población, es en quiénes voy a hacer ese estudio. Espacio o lugar y tiempo. Entonces allí nos dan un ejemplo. ¿Cuál es el grado de satisfacción? Grado de satisfacción sería la variable. De los pacientes sería la unidad de estudio. Respecto a la atención que reciben en los servicios de consulta externa sería el espacio y lugar en el año 2009 y pues el año sería el tiempo como tal. Esa es como la estructura para que la tengan presente de cómo se redacta ya una pregunta de investigación. Aquí hay algunas preguntas para que hagamos el ejercicio inicial un poquito. Aquí hay varias preguntas que no están, pues no es que no estén bien, les hace falta alguna de las características que vimos, entonces por favor pues vamos a leerlas de cierta forma para saber qué características les hace falta. La primera dice, ¿qué conocimiento y actitudes sexuales tienen los adolescentes de la comunidad de San Jacinto en el periodo de enero a marzo del 2010? ¿Cómo ven ustedes esa pregunta? Yo creo que está muy amplia. ¿Por qué dices que está amplia, Mari? Porque pues los adolescentes de qué edad a qué edad, hasta dónde inicia digámoslo así, el desarrollo sexual de un adolescente. Entonces me parece que está bastante amplia. Puede ser. Allí le hace falta, digamos, ser más concreto en quiénes, ¿cierto? Nos habla de los adolescentes, pero específicamente en quién, la edad, ¿cierto? De los adolescentes. Tendría que decir adolescentes de los 14 a 18, de los 12 a los 14, ¿cierto? Buena apreciación esa. ¿Qué más? ¿Cuál creen, leyendo esa pregunta, qué conocimiento de actitudes sexuales tienen los adolescentes de la comunidad de San Jacinto en el periodo de enero a marzo del 2010? ¿Qué creen ustedes que sería el resultado? ¿Cuál creen que sería el resultado? Me están preguntando qué. ¿Cuál creen que sería como ese resultado? El resultado sería precisamente como una descripción o incluso una clasificación de cuáles son esos conocimientos. No, es que los conocimientos están más en torno al cuerpo, por ejemplo, están más en torno a la reproducción sexual, están más en torno a esa exploración, están más en torno a la parte de los cambios comportamentales, psicológicos, ¿cierto? Conocen un poco más de eso. Y las actitudes, pues sería denunciar cuáles son esas actitudes que ellos tienen, si es receptiva, si es una actitud hostil o de exploración, curiosa, ¿cierto? Ya ahí, pero miren que de entrada eso ya nos dice, no, van a hacer una descripción, ¿cierto? Punto. También pueden hacer una relación, cómo se relaciona el conocimiento que tienen con la actitud, también puede ser.
La siguiente, ¿cuáles son las regiones más afectadas con víctimas de accidentes de tránsito en nuestro país durante los años 2004 al 2008? ¿Cómo ven esta pregunta? Chicos y chicas, ¿cómo la ven? La que sigue, ¿cuál es la morbilidad oculta en individuos aparentemente sanos pertenecientes a los consultorios médicos 2 y 3 del ambulatorio Belén en el periodo junio-diciembre del 2008? Y la siguiente, ¿existe relación entre el estilo de vida y los factores socioculturales de las personas en la zona del Guaviare rural en el año 2009? ¿Cómo ven esas preguntas de acuerdo a las características que acabamos de ver? Por ejemplo, esta, ¿cuáles son las regiones más afectadas con víctimas de accidentes de tránsito? Está Eh, bien eh, redactada. en esa pregunta, profe, yo creo que haría falta como puntualizar más en espacio, ¿no? Porque nos dice regiones, pero nos deja ahí, nos deja como muy abierto el tema. Podría ser una región a nivel Colombia o a nivel latinoamericano, podría ser de otro Exacto. país. Entonces nos deja un vacío grande de información la pregunta. Ujú. Muchas gracias, Javier. Específicamente a esa pregunta le hace falta, valga la redundancia, especificar qué regiones o en dónde, o por lo menos regiones del país, cuál país. La siguiente, ¿cuál es la morbilidad oculta en individuos aparentemente sanos pertenecientes a los consultorios médicos 2 y 3 del ambulatorio Belén en el periodo junio-diciembre de 2008? Esa está bien redactada, sí, no, ¿qué le hace falta? Yo creería que está casi parecida a la anterior, porque no nos dice de dónde es el ambulatorio Belén. Ujú. Entonces también tenemos ese vacío de información, porque puede resultar que entiendo que es un centro hospitalario Sí. o es algo de atención de forma ambulatoria, pero podrían Ujú. existir muchos de estos centros en varios lugares del mundo o en varios lugares de Colombia, por decirlo así. Entonces nos haría falta puntualizar de cuál Ujú. estamos hablando específicamente. Ujú. ¿Y cuál Ahora, creen que sería el resultado? Por ejemplo, Javier, ahora de esas, sí, ¿cuál es? yo creo que a esta le podríamos colocar, si este Belén suena como apellido, podríamos ponerle el nombre completo de la institución y Ujú. siempre y cuando no exista otro con el mismo nombre. Pero si es así, Sí, podría. tocaría marcarle con la ciudad o con el país. Y yo pienso que nos quedaría bien. Ujú. Muchas gracias. ¿Y cuál creen que sería el resultado? ¿Cuál es la morbilidad? Ahí de entrada, el resultado sería como qué. Bueno, es un término, habla de como de enfermedades o de patologías. Ujú. Entonces entraríamos a tener como resultado una serie de patologías, digámoslo así, que presentan Sería como esos. algo estadístico, Sí, aquí cuantitativo. sí, estamos hablando de una investigación cuantitativa, no sé si no experimental, me atrevería a decir, Ujú. a ver qué nos resulta. Entonces, por decir, entre junio y diciembre del 2008, estos pacientes de estos dos centros, de estos dos consultorios médicos, presentaron estas morbilidades. Entonces, se indica como estadístico por mes, de pronto por edad, por estrato social. O sea, sería como una caracterización casi que demográfica, diría yo, sociodemográfica en los resultados. Ujú. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, miren que tienen que ser muy, muy, muy específicos desde la pregunta para poder que tengan no solo el hilo conductor de pregunta,
objetivos, diseño metodológico, sino también para que al momento de sustentar, o sea, sea tan específico y tan puntual y tan concreto que a los evaluadores les quede todo tan claro que pues no haya, digamos que no haya pie como para preguntas en torno a ambigüedades en el proceso como tal, ¿sí? Eso es lo que se busca precisamente en un ejercicio de investigación. Ahora pasamos entonces a los objetivos y aquí quiero proponerles que nos vayamos a este enlace que tengo acá, que ya se los voy a compartir en el chat. Por favor, nos dirigimos a ese enlace que acabo de compartirles en el chat y lo que vamos a hacer allí es precisamente interactuar un poquito sobre qué saben ustedes de un objetivo de investigación, estructura de un objetivo. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Alguno conoce esta herramienta? Se las presento. Al lado izquierdo de ustedes se encuentran las opciones, las herramientas. Vamos a tomar, la primera es un bolígrafo, la segunda un borrador, la tercera el puntero de seleccionar y la cuarta es una nota adhesiva. Entonces le damos a dar clic allí, se nos abre esta ventanita y lo que hacemos nosotros es escribir y darle a aceptar o guardar y se nos va a crear ahí mismo aquí y los podemos ver todos. Quienes puedan entrar, ¿qué conocen ustedes de lo que es un objetivo? ¿Qué estructura debe llevar un objetivo como tal? ¿Sí les abrió el enlace? Profe, disculpe, ¿me puede repetir Es las acciones que acabo de hacer? en la parte, pero ya estás en el enlace. Sí, correcto, ya estoy ahí. Ah, ok. Entonces, en la parte izquierda están todas las herramientas, ¿cierto? El bolígrafo, en la parte izquierda de ustedes, aquí donde estoy con mi puntero. Vamos a usar la herramienta cuarta, que es la nota adhesiva. Le damos clic allí, se nos abre esta pantallita, este cuadrito de diálogo. Allí escribimos y le damos guardar o aceptar. O enter también les Ok, da. ok, listo. Y aquí empieza a salir y lo podemos ver todos. Esta es una herramienta que tienen todo, pues es de Google, es especialmente también de correos de Gmail, o sea que lo podemos tener todos. Es muy fácil. Se llama HAM para que la usen también en sus exposiciones, en sus clases, en ejercicios así virtuales que a veces se dificulta un poquito como la interacción. ¿Qué creen ustedes que es o qué conocen de un objetivo o de la estructura de un objetivo como tal? Hola, Hola. con Danilo. Yo pienso que los objetivos son las acciones que debemos hacer. Ujú. Las acciones que debemos hacer. Entonces, a través de las acciones que Debe debemos ser, hacer, ujú, pues como que nos trazamos la ruta de trabajo
alcanzar lo que estamos tratando de investigar. Gracias, Danilo. Por aquí nos dicen debe ser medible y cuantificable, debe estar relacionado con la pregunta de investigación. Plantea para qué se plantea, el para qué, precisamente. Muchas gracias a los que participaron. Lo que dice Danilo es cierto, pero más que como tal las acciones para que no nos vayamos tal vez a confundir con un proyecto de intervención, es como el paso a paso, ¿cierto? El paso a paso de lo que me va a ayudar a mí, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son esos paso a pasos para poder llegar a responder esa pregunta de investigación. Sí, aquí nos dicen redacción concreta para que no se desvíe la interpretación. Es muy cierto, los objetivos nos ayudan a seguir ese hilo conductor, ¿cierto? Nos ayudan a forjar como el camino, incluso como les decía al inicio, de ese diseño metodológico para poder llegar a la respuesta como tal. Listo, muchas gracias para los que participaron. Voy a dejar de compartir esta pantallita para volver entonces a las diapositivas. Dejo esa herramienta por si de pronto no la conocían, es muy fácil, muy útil. Bueno, pasamos entonces a los objetivos. Los objetivos precisamente pues expresan lo que queremos lograr, ¿cierto? Son la guía para el estudio. También determinan los límites y amplitud del estudio, es decir, hasta dónde quiero llegar, si es un ejercicio descriptivo, si es un ejercicio exploratorio, comparativo, es decir, hasta dónde llega mi investigación, lo que yo quiero ejecutar. Lo más importante de los objetivos, chicos y chicas, es que orientan los resultados que pretenden alcanzar. Entonces, cuando ustedes estén ya preparando la sustentación, inmediatamente deben mostrar cuáles son sus objetivos específicos y los resultados para cada uno de esos objetivos específicos. Por eso es importante que ustedes tengan el paso a paso para cada uno de esos objetivos, es decir, el plan para lograr cada uno de esos objetivos específicos. Y así no se van a perder en el trabajo de campo. Porque a veces también un error común es que nos perdemos en el trabajo de campo porque nos olvidamos o nos desconectamos de esos objetivos específicos. Ana, y me dijo, sí, esa la hizo Ana. Y yo se la guardé a ver. Ah, careco. ¿Y la encontró acá? Compañera Adriana. Bueno, en ese sentido entonces, pues para mí a modo personal lo más difícil que me parece en un ejercicio investigativo es establecer los objetivos, porque es lo que yo tengo que mostrar, es la respuesta que yo tengo que mostrar al final del ejercicio investigativo. Y a veces llegamos al final, estamos haciendo ya el análisis de esa recolección de la información, de ese trabajo de campo, y oh sorpresa, nos hace falta responder el tercer objetivo específico o cuál fue ese trabajo de campo para el tercer objetivo específico o qué de lo que ya tenemos aquí recolectado me sirve para responder ese objetivo específico. Y a veces no hay forma, digamos, como de volver al contexto, de volver a recolectar esa información y allá a veces pues tenemos como dificultades. ¿Y qué toca hacer? Pues toca, mejor dicho, hacer un poco de, como se dice coloquialmente, un poco de maromas para poder, pues digamos, como organizar el ejercicio investigativo. Y con esto hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si es un proyecto investigativo que se presentó a alguna institución, pues usted no puede cambiar, digamos, como los objetivos así de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener cuidado a la hora de plantear los objetivos. Bueno, aquí, como ustedes ya saben, pues hay un objetivo general, ¿cierto? Que ese objetivo general casi siempre es igual o muy similar a la pregunta de investigación y al título
al título, perdón, de la investigación, entonces por tanto debe tener casi las mismas características, debe dar cuenta de quiénes serán los sujetos o las personas que van a pues a trabajar en el ejercicio investigativo, yo con quiénes o a quiénes voy a investigar, quiénes son mis objetos de estudio como tal, mi unidad de trabajo, mi unidad de análisis, mi muestra, ¿cierto? Dependiendo pues de ese diseño metodológico. El tema del lugar y el tiempo también es importante tenerlo allí en el ejercicio pues de planteamiento de un objetivo de investigación. Hay un objetivo general y pues ya los objetivos específicos, ¿cierto? Que como decíamos ahorita son los pasos necesarios para poder lograr ese objetivo general. Importante también, que es un error muy común, los objetivos específicos deben tener una secuencia. Es decir, yo qué necesito para llegar a ese objetivo general. Por ejemplo, si mi objetivo general es comparar, entonces yo antes de comparar, ¿qué debo hacer? Identificar, ¿cierto? Incluso clasificar, categorizar y luego ya entonces responder al objetivo de hacer esa comparación. Deben ser lo que ya sabemos, deben ser medibles, alcanzables, cuantificables, deben especificar muy bien también cuál es la categoría. De hecho, si ustedes van a trabajar dos conceptos, dos categorías o dos variables, deben de estar en el objetivo general, pero deben crear un objetivo específico para cada una de esas categorías o de esas variables. Y el tercer objetivo específico, por ejemplo, sería entonces hacer esa comparación, ¿cierto? De esas dos variables. Generalmente en estudios investigativos se pide un general y 3 objetivos específicos. Bueno, criterios para formular los objetivos, pues obviamente que estén dirigidos como al problema, que se puedan alcanzar, ya esto lo hemos mencionado, que sean medibles, observables y cuantificables, eso sí lo sabemos de cierta forma todos. ¿Cuál sería entonces la forma como tal de formular ya en la estructura como tal, ¿cierto? Sabemos que inician con un verbo en infinitivo, que es el que nos indica el qué, ¿cierto? El qué quiero hacer, el qué voy a hacer, el qué voy a saber, perdón, qué voy a investigar. Luego el para qué, ¿cierto? Con el fin de, para contribuir a. Y pues generalmente terminan enunciando el cómo, mediante, a través de, utilizando. Importante aquí, pues que es un error común también. A veces planteamos los objetivos específicos como actividades que nos van a servir a nosotros para llegar como a ese objetivo específico. Pueden ser 10 actividades, pero el objetivo específico es solo uno. Que yo necesito hacer 10 pasos, 10 actividades para poder llegar a ese objetivo es diferente, pero eso yo no lo pongo en los objetivos, lo pongo ya en la parte metodológica cuando esté describiendo pues el paso a paso de mi metodología, en las fases de ese ejercicio metodológico, ¿cierto? Entonces debe comenzar con un verbo en infinitivo, dependiendo del alcance de mi ejercicio de investigación. Deben tener presente también, y discúlpenme si son muy reiterativa en esto, pero es que en serio, si uno tiene como esa dimensión tiempo-espacio, pues me va a permitir no perderme mucho en ese camino de investigación, ¿sí? También digamos que una cosa compleja, pero que a la vez no, porque pues eso ya termina siendo un aspecto más subjetivo, es el tema del verbo. ¿Cómo encuentro el verbo en infinitivo ideal para mi proceso de investigación? ¿Sí? Aquí no sé, supongo que ustedes conocen la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Esa taxonomía nos ayuda un poquito como a precisar cuál es el alcance,
pero también cuál es entonces, de acuerdo a mi alcance, esos verbos, perdón, que me pueden servir. Bueno, esto ya se los dije, seleccionar verbos que impliquen generación de conocimiento y no actividades. ¿Listo? Bueno, ustedes también saben, ya los mencionamos, los objetivos se clasifican en general y específico según su amplitud. Según también, digamos, como el tipo de resultados que yo quiero alcanzar, según su complejidad, esto digamos que es un poquito como complejo de, valga la redundancia, de entender, pero les sugiero que se queden más como con la taxonomía de Bloom, que es un poco como más instrumental en el sentido de llevarla digamos, como a la operación, a lo operativo. Pero hay tipos de objetivos o de verbos, sobre todo, que están en el alcance perceptual, aprensivo, comprensivo, integrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos paramos en un alcance perceptual, lo que queremos es explorar y describir. Entonces, ¿qué tendremos que usar allí? ¿Qué verbos? Indagar, conocer, observar, estudiar, clasificar, identificar, enumerar y codificar. En un nivel un poco más complejo está digamos que el tipo de conocimiento aprensivo, que quiere decir comparar o analizar. Allí, ¿qué tendríamos que hacer o qué verbos tendríamos que utilizar? Diferenciar, asemejar, desglosar, criticar, interpretar. En un siguiente nivel está lo comprensivo, que generalmente se utiliza en estudios de corte cualitativo, ¿cierto? Entonces lo que se busca es explicar, predecir y en algunos casos proponer. Entonces, ¿cuál sería como esos ejercicios de los verbos que tendríamos que utilizar? Entender, comprender, prever, pronosticar, plantear, formular y diseñar. Aquí podríamos decir que se puede encontrar una partecita de lo que es la intervención en un ejercicio de investigación, porque aquí hablan de proponer. Entonces ya cuando hablamos de proponer, pues estamos ya llevándonos a un ejercicio más de hacer, del accionar, ¿cierto? Y en un nivel más complejo está lo integrativo, que aquí lo que se busca es modificar, confirmar o evaluar. Este nivel está más que todo en los ejercicios investigativos de corte posgradual, es decir, maestría, incluso algunos de especialización y sobre todo pues doctorado, ¿cierto? Que lo que busca ese nivel de conocimiento integrativo pues es cambiar, modificar o verificar alguna teoría, método, técnica, demostrarla o valorarla. La validación estadística, por ejemplo, o psicométrica, perdón, estadística está aquí, psicométrica solamente es en psicología. Hay otros autores que hablan de 3 niveles: exploratorios, descriptivos y explicativos, dependiendo también del alcance. Entonces, es bueno que ustedes se pregunten, bueno, ¿cuál va a ser el alcance de este ejercicio investigativo que yo estoy planteando? Si ustedes lo quieren hacer en un ejercicio exploratorio, pues solamente su alcance será conocer, difundir, descubrir, estudiar, indagar o explorar. Si quieren ir un nivel un poquito más allá de forma descriptiva, entonces tendrán que analizar, clasificar, comparar, identificar. Y un nivel más explicativo, les reitero, de ejercicios posgraduales, sería comprobar, demostrar, determinar, evaluar, explicar y relacionar. Y el que les digo yo que es un poco como más sencillo, es la taxonomía de Bloom, que nos habla también de ese nivel o ese dominio o ese alcance que nosotros podemos tener en un ejercicio investigativo. Y él plantea estos niveles: nivel de conocimiento, de comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y estos son los verbos que se podrían usar para cada uno de esos niveles de ejercicio cognitivo. Entonces allí están los del conocimiento, que les puede ayudar un poco como a establecer el verbo con el que inician sus objetivos. Si ustedes están trabajando la comprensión, entonces allí están
los verbos que sirven para ello, la aplicación, el análisis, síntesis y evaluación. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos de cómo desde el título, el objetivo general y el objetivo específico pues tienen una relación importante. Vamos a analizarlos a ver qué tan, no correctos, incorrectos, sino que de pronto de acuerdo a esas características que conocemos y que sabemos del planteamiento del problema y de los objetivos, pues nos ayudan como a identificar. Desde el título dice Estudio Socioeconómico de los estudiantes de la carrera de Estadística de Salud de la Facultad de Medicina durante el año 2009. ¿Ustedes cómo ven ese título? Y de entrada, si nos están diciendo estudio socioeconómico, pues de entrada podríamos pensar que es un ejercicio exploratorio, que lo que quieren es conocer o indagar. Entonces, asimismo, pasamos al objetivo general que dice determinar las características socioeconómicas de los estudiantes. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para determinar esas características? Allí dicen que calcular el ingreso promedio del grupo familiar, establecer el nivel educativo de los padres, identificar el tipo de vivienda. ¿Qué creen ustedes que le hace falta a este ejercicio que están proponiendo allí en pantalla investigativo? Está de pronto específico, puntual, da cuenta de lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, para qué también. Vamos a ver este otro, morbilidad registrada en el servicio de emergencia de adultos. Nos dicen como objetivo general analizar la morbilidad registrada en el servicio de emergencia de adultos en el Hospital General de Oeste. Los objetivos específicos dice detectar el volumen anual de pacientes atendidos en el servicio de emergencia y las primeras causas de morbilidad en relación a los grupos de edad de los pacientes atendidos. En este específicamente hay digamos como dos aspectos importantes que hace falta especificar. ¿Cuáles serán? El segundo objetivo específico no tiene el verbo. Le hace falta no- el no- verbo muy bien. sí, Ujú. correcto. Y lo otro, desde el título, le hace falta la dimensión tiempo. No dice en qué periodo de tiempo, año, ni en el objetivo general tampoco lo especifica. Y si lo está especificando en el primer objetivo, si lo está especificando. Dice anual. Ujú, en el específico, pero tiene que, digamos que Estar en el presentarse título, ¿cierto? exacto en el título y en el objetivo general como tal. Allí tendría que decir en el año 2020, ¿cierto? O durante el año 2020. No esperar hasta llegar a uno leer el objetivo específico el primero para darse cuenta que es anual. Sí, porque de entrada, desde que uno lee el título, uno ya tiene que hacerse como la idea de qué es lo que le van a mostrar en ese ejercicio como tal. Y si yo, y si yo lo leo así, yo diría que ese uno no tiene que ver nada con el título, porque estoy adicionando algo que se llama volumen anual, y resulta que el título no me está hablando de volumen anual. Yo diría que ese no Ujú, tendría que ver nada por lo del. ujú. Ahí tendría que ser algo más, o podría, aquí se habla de la jerarquización de los objetivos.
Ese objetivo está bien, detectar el volumen anual de pacientes atendidos en el servicio de emergencia, pero me tendría que mostrar también, digamos, como el volumen de pacientes, digamos, no solo atendidos, sino con sus patologías y la muerte también, porque miren, el objetivo general me está diciendo analizar, ¿cierto? Entonces tendría para poder hacer esa comparación, o si no, ¿cómo la hago? Listo, aquí ya quiero antes de entrar al tema quiero que veamos un video cortico que pues ayuda, digamos, como a comprender un poquito cuáles serían esos, aspectos importantes a la hora de precisamente redactar un objetivo de investigación. No, esperen, chicos, que no lo di compartir con el audio. Compartir sonido y optimizar el video. Listo. ¿Me confirman si están viendo? ¿Me confirman si están viendo, por favor, y si están escuchando? Sí, señora. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Luis López y en este video te voy a enseñar cómo redactar objetivos para tu tesis o trabajo de investigación de forma fácil. Como breve introducción, diremos que los objetivos de una investigación son la brújula que guiará tu trabajo, debido a que corresponden a... ¿Cómo? ¿Qué me dicen? Sí lo están escuchando, chicos, y viendo. Sí, señora. las metas a alcanzar. Sin ellos, no sabrías a qué punto debes llegar. Con respecto a sus características, los objetivos deben ser claros, medibles y alcanzables. Claros, porque debe entenderse sin mayores complicaciones lo que quieres lograr. Medibles, porque sus resultados deben poderse constatar con base en la información recolectada. Alcanzables, porque debes ser capaz de cumplirlos. No te olvides que al final de tu trabajo deberás mostrar los resultados que obtuviste con relación a tus objetivos. Dicho esto, empecemos con la redacción. Lo primero que debes tener es una idea bastante clara de lo que quieres alcanzar. Caso contrario, no podrás hacerlo. Si estás viendo este video porque tienes que redactar los objetivos de tu investigación y aún no tienes la idea clara de lo que quieres lograr, te recomiendo a que lo detengas y te centres en darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es exactamente lo que quiero lograr con mi trabajo? Cuando tengas una respuesta, vuelve al video. Dicho esto, a continuación te presento una estructura que puedes seguir para redactar tus objetivos de forma fácil, la cual está conformada por el verbo, la variable, la unidad de análisis y el contexto. En términos simples diremos que el verbo corresponde a la acción a realizar, la variable es aquello que se va a medir, la unidad de análisis son las personas, objetos o situaciones de donde se va a obtener la información, y el contexto puede estar conformado por uno o dos de los siguientes elementos: una dimensión física, que es el lugar o espacio donde se realiza la investigación, y una dimensión temporal, que es el periodo de tiempo en el que se realiza la investigación. Para entender mejor, expliquemos con ejemplos. El objetivo es identificar los distintos usos que dan a Internet los niños de entre 7 y 10 años de la ciudad de Machala. En este caso tenemos como verbo a identificar, la variable, los distintos usos de Internet, que es lo que queremos identificar. La unidad de análisis vendrían a ser los niños de entre 7 y 10 años. Y en el contexto tenemos una dimensión espacial, es decir, un lugar donde se va a realizar la investigación, que en este caso es la ciudad de Machala. Ahora citemos otro ejemplo un poco más complejo. Analizar la posición política predominante en las publicaciones de las redes sociales de los medios de comunicación alternativos durante el paro nacional de octubre del 2019 en Ecuador. En este caso tenemos
como verbo analizar, como variable la posición política predominante, que es lo que queremos identificar para posteriormente analizar. La unidad de análisis, en este caso no son personas, sino las publicaciones de las redes sociales de los medios de comunicación alternativos. Y en el contexto tenemos dos dimensiones. La dimensión temporal, que es el paro nacional de octubre del 2019, debido a que la investigación se realiza en ese espacio de tiempo que duró el acontecimiento. Y por otro lado, la dimensión espacial, que corresponde a Ecuador. Como última acotación, diremos que una vez redactados tus objetivos, debes revisarlos constantemente a lo largo del desarrollo de tu trabajo para que no pierdas la dirección del mismo, desviándote con aspectos que no contribuyen a alcanzarlos. Hasta aquí el video de hoy, espero que... Aspectos a rescatar del video, chicos. ¿Qué rescatamos del video? El video es muy significativo, muy explicativo y entra en detalle, como dice el adagio coloquial, explica como padumis. Entonces, llegaría uno a siempre a verificar qué le hace falta de esos elementos para tener bien redactado su objetivo. Y eso le ayuda a uno a que en el momento de que haga falta un elemento, pues uno dice, tengo una falencia, y entra uno a replantear nuevamente lo que está haciendo. Muy bueno. Y lo que decía, gracias compañero, lo que decía el video, ir constantemente a ellos para no perdernos. Si tienen que leerlos 80.000 veces, leanlos 80.000 veces. Para que no se vayan a perder, sobre todo cuando ya estén haciendo el trabajo de campo como tal. Sí, para plantear siempre los pasos que vayan a llevar, digamos, como a los resultados de cada uno. De hecho, cuando ustedes estén mostrando los resultados, tienen que mostrar resultados para cada uno de sus objetivos específicos. ¿Cuáles fueron los pasos que ejecutaron y cuáles fueron los resultados de esos pasos para cada objetivo específico? Y allí es donde está, de cierta forma, el análisis de los resultados para poder hacer posteriormente la discusión. Bueno, aquí esto se los voy a mencionar, pero pues no me voy a detener mucho aquí porque pues quería era como solamente características del planteamiento y los objetivos. Pero cuando nos hablan, recuerden que así iniciamos del planteamiento del problema. Allí está la pregunta, delimitación del problema, objetivos y la justificación. Entonces, en términos generales, la justificación debe dar cuenta de explicar la importancia del tema que ustedes van a investigar y debe responder por qué este tema, por qué esos eventos de estudio, por qué esas unidades de estudio, por qué ese contexto, por qué ese nivel de investigación y sobre todo que también qué tipo de relevancia también tiene en términos incluso sociales o porque va a ser útil, novedoso para ese contexto en donde se va a realizar nuestra investigación. ¿Listo? Ay, se me bloqueó esta vaina. Bueno, esto ya se los mencioné, entonces... bueno, pero sí aspectos, por ejemplo, importantes cuando estén redactando y describiendo la justificación, tienen que dar cuenta de aspectos no investigados, carencia de estudios en el área, de pronto confusiones e interrogantes, de acuerdo pues como al tema que ustedes estén trabajando. Y en la relevancia social va un poquito la parte de la ética, ¿cierto? Y sobre todo porque va a ser útil y beneficioso para ese contexto donde se va a realizar la investigación. Bueno, lo otro que les quería comentar para ir ya un poquito cerrando es en términos generales, así rápido, los tipos de artículos. ¿Por qué? Porque es que de acuerdo al alcance de los objetivos que ustedes están planteando en sus ejercicios de investigación
y también de acuerdo como a las pretensiones es que ustedes van a realizar un tipo de artículo. Y se los quiero mostrar con un video también muy sencillo. La chica no es que sea digamos que muy dinámica, pero plantea puntualmente, digamos que las características de los tipos de artículos, para que vayan pensando el artículo que ustedes quieren, en donde, o están planteando, perdón, a dónde quieren llevarlo. La chica va a hablar, digamos que en términos un poquito como cuantitativos y matemáticos, pero explica muy bien cuáles son esos tipos de artículos. Regálenme un segundo que lo volví a compartir sin el audio. Entonces no lo van a poder escuchar. Listo, ahí ya está. ¿Me confirman si lo escuchan y lo ven? ¿Sí? ¿Escuchan y ven? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video más de investigar en matemáticas aplicadas y computación y actuaría. Vamos a hablar de los tipos de artículos que hay en las revistas de calidad. Los diferentes tipos de artículos son, por ejemplo, los más directamente productores del conocimiento, que son los artículos de investigación original o papers. Estos papers o artículos de investigación original se caracterizan porque siguen la estructura IMRID y son donde un investigador produce conocimiento original. Por eso se llaman fuentes primarias. Hay otro tipo de artículos muy importantes, que son los artículos de revisión o reviews. Estos artículos organizan lo que está en muchos artículos de investigación original. Pueden organizar 100, 200 o hasta 1000 artículos de investigación original, de tal manera que se lee con facilidad la revisión de la literatura, de una gran literatura expresada en artículos de investigación original. Estos artículos son fuentes secundarias porque ya no es el autor generando conocimiento, sino un autor narrando lo que han hecho otros autores. Por eso es literatura secundaria. Nosotros tenemos que los artículos de investigación o reviews son verdaderos tesoros. ¿Por qué? Porque nos evitan leer una gran cantidad de artículos y en un solo artículo encontramos ya la información organizada. Por eso son verdaderos tesoros. Pero no es la única información que hay en las revistas. También hay artículos editoriales, que son los que escribe el editor de la revista y donde generalmente se da a conocer cómo se comporta el tema de la revista, qué vetas de investigación hay, qué líneas de investigación se sugieren a los investigadores, etc. Cómo está el estado del arte en lo que estamos nosotros revisando. También hay notas técnicas, por ejemplo, si tú escribes algo sobre cómo usar un paquete nuevo de R o un paquete nuevo de Python, esa podría ser una nota técnica que se publique en una revista adecuada. Hay tesis que no van en las revistas, estas son aparte, ustedes conocen el término de tesis, pero las tesis se llaman literatura gris. ¿Por qué se llaman literatura gris? Porque realmente son poco conocidas, tienen un arbitraje que no es tan riguroso y se pierden en un mundo de tesis donde no hay la manera de recabarlas y recopilarlas como hay como vamos a ver en los artículos de investigación y de revisión. Cada vez son menos literatura gris las tesis porque las organizaciones, las universidades están haciendo bases de datos visibles de sus tesis.
Entonces cada vez son menos literatura gris. Tenemos también ponencias. Ponencias es cuando tú vas a un congreso, un encuentro, un simposio, un coloquio y presentas un artículo de investigación en forma de ponencia. Ahí vas a presentar generalmente tus avances de cómo va tu investigación y también son arbitrados. A veces no te aceptan tu escrito como ponencia, sino te lo aceptan como cartel. Hay exposiciones de carteles científicos que son pues muy importantes y muy buenas. Vamos a ver que, por ejemplo, Tim Berners-Lee, el creador de la web, quiso presentar en una ponencia la web y no se la aceptaron como cartel. Y bueno, pues su cartel fue el más famoso del mundo, donde se exponía lo que era el HTML5 y el HTML, perdón, y la web. Entonces, bueno, existen también cartas al editor de la revista. Por ejemplo, si yo leo un artículo y estoy en desacuerdo, creo que hicieron algo mal, quiero destacar alguna situación que hace que ese artículo no tenga validez, pues escribo una carta al editor y se publica también dentro de la revista. Básicamente esos serían los tipos de... Allí en el video, chicos, lo que la profe llamaba como carteles, lo que para nosotros llamamos póster, ¿sí? Y la literatura y los artículos de investigación que ya mencionaba al inicio, la metodología que mencionaba son los que nosotros conocemos que tienen introducción, material, método, resultados y discusión, que es la manera sintética y simplificada de escribir pues como un artículo de investigación, producto final de investigación, para poder ser publicado en una revista como tal. Pues bueno, chicos y chicas, eso era pues como lo que quería compartirles. Espero pues que hayan tenido como muchos más elementos útiles para realizar en sus ejercicios de investigación. No sé si tienen de pronto dudas, comentarios, preguntas. No, agradecerle mucho, fue muy amena y fue muy instructiva su enseñanza, señorita Muchas Valeria, gracias, profesora. Mario. Muchas gracias a ti por escuchar. Bueno, no sé si Vicerrectoría de Investigaciones, Jonier, de pronto tienes que decir algo al respecto. Si estás por allí. Están pidiendo la asistencia, chicos. Ese enlace no es la asistencia, ya se las voy a volver a compartir porque ese enlace era un ejercicio que estábamos haciendo aquí, pues como en clase. Les recomiendo mucho también la herramienta porque es súper fácil y sencilla de utilizar, no requiere pues como de muchos pues como elementos para poder usarse. Bueno, chicos, espero pues que haya sido útil la información. Les agradezco muchísimo. Muchos éxitos en sus ejercicios investigativos. Si les puedo de pronto ayudar en algo también, con todo gusto, no lo duden. Y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.